Sonidos bicentenarios. Historia de la música en Costa Rica. El programa de hoy se titula Estaciones Radiofónicas, Radio Universitaria. Para apreciar el aporte de Radio Universidad de Costa Rica en el desarrollo tanto de la música académica como de la música nacional, nos servirán algunos libros tales como Hurtándole tiempo al tiempo, de Tania Vicente León, Historia de Radio y Una aventura radiofónica, ambos escritos por Marvin Cotto. Asimismo, Radio Universidad de Costa Rica, editado por la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica en el año 1985. Nos cuenta Tania Vicente que en el año 1954, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Radio, la cual en el artículo 11 especificaba que con el fin de contribuir a fortalecer el nivel cultural del país, la programación de las radioemisoras comerciales debían ceder al Ministerio de Educación Pública un espacio gratuito mínimo de 30 minutos por semana para fines de divulgación científica o cultural. Asimismo, ya en el año 1970 había 25 emisoras existentes, de las cuales solamente 3 habían logrado transmitir música académica: Radio Universidad, Radio Faro del Caribe y Radio Fides. Sonidos bicentenarios. Historia de la música en Costa Rica. José Tacies en ese momento era estudiante universitario, y aunque varias décadas más adelante llegaría a ser director de Radio Universidad desde 1977 y en gran parte de la década de los 80s, su primer contacto con la emisora se dio al acercarse a la oficina de Rodrigo Facio para presentar una propuesta de programación de 4 horas, la cual fue bien recibida. En ese tiempo, todas las emisoras del país eran comerciales, y aunque algunas transmitían música clásica, se consideró necesario introducir el rigor que podría aportar una emisora cultural y universitaria en la programación de este género. El primer disco que sonó en la radio fue Vino, Mujeres y Canciones, un vals del compositor austriaco Johann Strauss y que fue prestado por Carlos Salazar Herrera. A este conocido escritor nacional le fue otorgada la responsabilidad de convertirse en el primer director de Radio Universitaria, según la decisión del entonces rector Fernando Baudrit. Como director, Salazar Herrera trabajó hasta 1963. La inauguración oficial de la entonces llamada Radio Universitaria se realizó con el inicio del curso lectivo de 1950, el día 22 de abril. Eran los tiempos en los que se conocía a la emisora como La Voz de la Manzana, porque su alcance era muy corto y la señal no llegaba más lejos que algunas cuadras del centro de San José. La Universidad de Costa Rica se encontraba todavía en el barrio capitalino González Laman. El traspaso del campus a San Pedro comenzaría a darse hasta 1956. Por eso la nueva radioemisora tuvo sus primeras instalaciones en un lugar que las nuevas generaciones jamás asociarían con la radio y ni siquiera con la UCR. Un sótano debajo del Paraninfo en el antiguo edificio de la universidad, donde actualmente está la Corte Suprema de Justicia. No eran las mejores condiciones, pero a pesar de todo, los pioneros de la emisora se dispusieron a sacar adelante el trabajo, esperando que poco a poco la potencia fuera aumentando y llegara a más gente. Incluso para José Tacies, quien colaboraba desde ese entonces, el lugar más bien parecía una sombría cueva. En la inauguración se colgó un micrófono en un espacio debajo de las gradas que servían de entrada al antiguo Paraninfo, donde ahora se encuentran las instalaciones del Poder Judicial. Fue a las 8 de la mañana de un domingo, lo que llevó a cuestionar si en esas condiciones alguien verdaderamente tuvo noticia del surgimiento de este nuevo espacio en el dial costarricense. Sonidos bicentenarios. Historia de la música en Costa Rica. Asimismo, Marvin Cotto, el autor de 2 libros dedicados a las radioemisoras de la UCR, nos cuenta acerca de los cambios producidos durante estos 70 años. Sí, los comienzos de la radio universitaria, que era como se llamaba
en ese momento fueron bastante modestos. La idea de que la Universidad de Costa Rica tuviera su propia radioemisora básicamente empieza con la misma universidad en 1940, pero es hasta 9 años después que se logra concretar con las primeras pruebas que se hacen con transmisores, que eran transmisores de un carácter bastante casero, por así decirlo. Fueron algunos ingenieros de la universidad que se involucraron en la creación de estos transmisores, que se hicieron curiosamente con algunos restos que quedaron de un transmisor, de una radioemisora que era del Partido Comunista de Costa Rica, y un poco con algunas partes de ese transmisor. Curiosamente se creó un primer transmisor para la radio universitaria que, como decía, empezó a transmitir de manera bastante limitada ya en 1950, cuando se hace la inauguración oficial. También usted en su libro, Una aventura radiofónica, habla de cómo se conseguían los discos. Ahora es tan fácil para nosotros solo poner Spotify, solo YouTube, pero ¿cómo se conseguían los discos? ¿Cómo se preparaban los programas? En esos primeros años de la radio universitaria, lo que prevalecía como forma de escuchar música era el disco en acetato, el LP, long play, ¿verdad? Más que nada. O en su versión más corta, los discos de 45 revoluciones por minuto. Era básicamente ese formato, digamos, vinilo, por así decirlo. Entonces, para conseguir los discos fue una unión de varios factores. Había mucho apoyo por parte tanto del director Carlos Salas Herrera como de los mismos estudiantes que colaboraban, que ponían discos de sus colecciones personales para los programas. Entonces, muchos eran discos que ellos tenían en sus casas y que se traían para las instalaciones de la radio y los programaban. Luego, según lo que hemos podido averiguar en algunas entrevistas que están en la Fonoteca Histórica de la Radio, con gente que estuvo involucrada en esa época, existía un convenio con la Embajada de los Estados Unidos que tenía una colección también muy importante de discos que se le facilitaban a la radio a manera de préstamo por un periodo de unos 30 días más o menos, ¿verdad? Y esto básicamente era la secretaria en ese momento la que se encargaba de traer y llevar los discos que facilitaba la embajada estadounidense, y también la embajada francesa tenía alguna importancia en ese momento también con eso, con préstamo de discos que ellos habían podido venir acumulando a lo largo del tiempo. Recordemos que también no eran, en ese momento no era cualquier persona tampoco la que podía darse el lujo de tener una colección de discos y también tener un aparato para reproducirlos. Entonces, pues definitivamente era una época en que la música no era tan accesible como ahora, que, como usted nos decía, damos por sentado, ¿no? Que podemos conseguir casi que cualquier obra, cualquier composición con una búsqueda muy rápida por internet. Bueno, en ese momento habían muchísimas limitaciones, entonces se resolvía de esa manera, con préstamos de las mismas personas involucradas en la radio o a través de embajadas. Ya más adelante se otorga un pequeño presupuesto para la compra de discos en la radio universitaria, y fue así como se empezó a construir ya la fonoteca, por así decirlo, de nuestras radioemisoras, con discos propios, que muchos de estos aún se conservan en el archivo universitario. ¿Cómo fue este proceso precisamente de programar la música? Sí, en ese momento creo que no podríamos hablar de programación musical en el sentido en que lo entendemos en nuestros días, que es algo muchísimo más especializado. Creo que era más una cuestión, digamos, empírica y también un poco instintiva, ¿no? Como qué puede funcionar con una audiencia de 1950 en cuanto a música académica o clásica se refiere. Entonces era un poco eso. Muchos o la mayoría de las personas involucradas en ese momento, según los testimonios que hemos podido recopilar, eran aficionados a la música académica, música clásica, y pues ya tenían su criterio de aficionado, por así decirlo, y es un poco lo que llevan a la radio, que es una sensibilidad quizás, claro, con toda la ventaja que nos da el tiempo, quizás un poco limitada, ¿verdad? Se reducía a unos cuantos nombres ya muy canónicos dentro de la música estrictamente occidental, digamos, estaba muy centrado en la tradición europea,
y que también eran quizás los compositores que en ese momento más se podían difundir acá o más se conocían entre el público, no solo en el ámbito de la radio universitaria, sino en el ámbito de la gente aficionada a la música, pues eran como estos grandes nombres de toda la vida, ¿verdad? De Mozart, y Beethoven, Chopin, como esos grandes éxitos, por así decirlo. Digamos, así fue como empieza, y luego, pues con el tiempo, sí fue formativo para toda una generación de personas, ¿verdad? También es interesante, como yo le digo, sí, su libro es como revelación. ¿Cómo se realizaba la producción radiofónica en los primeros años? Porque, bueno, primeramente es la programación musical, pero también hubo ya algunos intentos de la producción. Sí, sí. Sí, yo creo que podríamos describirlos de esa manera. Son intentos, ¿verdad? Tal vez todavía muy, muy modestos de hacer producción radiofónica. En donde básicamente un programa consistía en información biográfica del compositor, por así decirlo, segmentos musicales y la voz del locutor. Eran estos elementos básicos, ¿verdad? Voz y música. Lo que sí debemos recordar es que la información biográfica de compositores o de géneros musicales no era tan accesible como es ahora, entonces sí había un trabajo de investigación previa para elaborar estos guiones, quizás con un lenguaje o con un manejo del lenguaje radiofónico no tan preciso, no tan refinado como en nuestros días, que ya tenemos décadas de experiencia de qué funciona mejor en radio, qué palabras o qué tipo de frases. Tal vez en esa época todavía no se había refinado tanto, por así decirlo, el arte del guión radiofónico, pero sí había un proceso previo en donde, por ejemplo, se consultaba mucho enciclopedias, había, en ese momento, mucha de la gente involucrada hablaba de una enciclopedia de los grandes compositores, entonces había información biográfica, información sobre las obras, que todo eso se incorporaba a los guiones, todo, por supuesto, transcrito a máquina de escribir. Y eso era un poco la producción, ¿verdad? Era básicamente una labor muy, muy de difusión, muy didáctica. Wow. Ahora, Marvin, usted en su libro precisamente habla de labor de José Tasis y cómo elaborar guiones. Y él también se basó muchísimo ya en la producción europea, de radios europeas. ¿Nos puede contar acerca de esto? Sí, digamos, cuando la radio universitaria empieza a crecer y hay un poco un salto tecnológico donde ya no todos los programas son en vivo, sino que se pueden empezar a transmitir programas en cinta abierta, que son los llamados enlatados, que venían de radioemisoras internacionales, que se los donaban a la radio de la universidad. Se empiezan a escuchar al aire programas de la Deutsche Welle de Alemania, de la BBC de Londres, de Radio Francia Internacional, de Radio Televisión Española. Entonces, esto no solo amplía la programación de la radio universitaria, sino que también permite escuchar como formas de producción radiofónica que quizás todavía acá no estábamos implementando por limitaciones técnicas o de presupuesto o de lo que fuera, pero también fue muy didáctico en el sentido de enseñarnos a hacer radio también de otra manera, cierta manera de dramatizar algunos hechos históricos, ¿verdad? Todo eso fue una forma, digamos, como de ampliar las posibilidades de lo que la radio podía hacer en el país, digamos. Entonces, por ejemplo, alguien como José Tasis, que asume la dirección de la radio, ya en ese momento llamada Radio Universidad, en la segunda mitad de la década del 70, pues creo que un poco incorpora en sus producciones algo de lo que se venía escuchando en estos enlatados internacionales, ¿verdad? Entonces ya son programas más elaborados, ¿verdad? Donde no solo hay como locución, sino también interpretación, hay dramatizado de algunos hechos históricos, hay uso de los efectos de sonido, de la música. Entonces creo que fue un poco también como una renovación, una ampliación del lenguaje radiofónico en el país, un poco influido por toda esta producción, sobre todo de origen europeo, pero que también se empieza a incorporar a la radio universitaria.
los objetivos de la Radio Universidad, o sea, ya tenemos un libro de vicerrectoría del año 1985 donde se describe estos objetivos. Pero objetivos del día de hoy, ¿usted puede hacer esta comparación? Sí, yo siento que si nos referimos a esa publicación que tiene ya que casi más de 30 años, Sí. Creo que en los puntos medulares no creo que cambien tanto los objetivos, porque ahí lo que se habla es de una radioemisora que tiene una labor en parte educativa, en parte de difusión de las actividades e investigaciones que se realizan en la universidad. Creo que esa misión se mantiene hasta nuestros días, pero creo que lo que ha cambiado y que quizás ha costado un poco que cambie, pero creo que sí ha sido un cambio relevante, es tal vez la perspectiva que quizás todavía en esos años se mantenía de la radio universitaria como algo que lleva la cultura hacia la población. Y creo que ahora hemos evolucionado como hacia una visión más vertical de la cultura y no tanto como ver a la universidad como este faro cultural que tiene que iluminar a nuestra audiencia, sino que creo que es una visión quizás un poco menos elitista, pero sin perder también la faceta didáctica y educativa, ¿verdad? Pero igual ya, por ejemplo, la programación musical ha cambiado significativamente, ¿verdad? Ya empezamos a escuchar música de compositores latinoamericanos, de otras tradiciones, también de Asia. Entonces también eso es ampliar un poco la mira, que hace también que sea un poco menos, una perspectiva menos eurocéntrica, quizás. Precisamente en este libro, 1985, de vicerrectoría, se habla de programación costarricense. O sea, programas realizados, producidos en los estudios de la Radio Universidad de Costa Rica. ¿Nos puede contar acerca de esto? Sí, claro. En esa época, digamos ya para 1985, la cantidad de programas, si lo comparamos con las primeras décadas, los años 50, 60, aumenta muchísimo, en parte también por las transformaciones tecnológicas, no solo porque la universidad como tal creció mucho, sino que también había la posibilidad de que, por ejemplo, no todo tenía que ser necesariamente en vivo, que es una posibilidad que el uso de cinta abierta y que luego los cassettes o los CDs terminaron de consolidar, entonces más personas podían colaborar incluso en horarios en donde les quedaba más cómodo venir y grabar un programa, se transmitía después. Yo creo que eso facilitó y amplió la producción, pero también fue el hecho de abrirlo a productores externos, por así decirlo, que no necesariamente personas que son o que en ese momento eran funcionarios a tiempo completo de la radioemisora, que en realidad eran bastante pocos, sino traer, por ejemplo, a profesores que tenían su espacio semanal y que empezaron a producir, digamos, como el caso de Hilda Chen Apuy, por ejemplo, que tuvo un programa un par de años también muy, muy importante que se llamaba La Visita de la Semana. También la creación de un noticiario por primera vez en los años 80. Creo que todo eso sirvió como para ampliar y que existiera más producción nacional y quizás estos enlatados de los que hablaba, esos programas de producción internacional que donaban a la radio, quizás se seguían transmitiendo, pero en menor cantidad. Ya la producción, digamos, propia de la radioemisora fue mucho más importante y mucho más frecuente. Con usted, amigo oyente, la presencia en nuestra casa de un distinguido visitante. Radio Universidad de Costa Rica tiene el privilegio de presentarlo en este diálogo con la profesora Hilda Chen Apuy. Con usted entonces, la visita de la semana. La Dirección de Extensión del Centro de Estudios Generales de la Universidad Nacional presenta Cátedra Constantino Láscaris en Radio. Un programa semanal bajo la dirección de María Bonilla. La Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica
presenta su programa. Marvin, y precisamente usted que ya ha analizado mucho el archivo sonoro de la Radio Universidad, ¿nos puede precisamente contar de la importancia de este archivo y dónde lo podemos consultar? Sí, bueno, el archivo, o la fonoteca histórica de la radio, por decirle de esa manera, es una forma de asomarnos a casi 50 años de producción radiofónica en la Universidad de Costa Rica, donde podemos no solo recordar estilos de locución, formas de producir, que quizás ya no son tan preponderantes, pero que nos sirven como referencia histórica, sino también escuchar las voces de muchas figuras relevantes de la vida intelectual, no solo de la universidad, sino del país, que de alguna u otra manera pasaron por los micrófonos de Radio Universidad en ese momento. Entonces también hay como un acervo muy importante de filósofos, investigadores, historiadores, historiadoras, muchos escritores, escritoras, gente, digamos, como del mundo intelectual costarricense de la segunda mitad del siglo XX. Digamos, Carmen Naranjo, Joaquín Gutiérrez, Emma Gamboa, todas estas figuras relevantes que quedaron, digamos, ahí registradas como parte de nuestros programas, y que ha sido un proceso también que se ha llevado a su tiempo, el que todo esto esté ahora en un formato digital y no en un formato de cinta abierta o de cassette, que tiene un deterioro considerable con el paso del tiempo. Entonces la idea fue también tener todo esto en digital para poder no solo conservarlo, sino irlo haciendo poco a poco más accesible a las y los radioescuchas. Que también fue parte de los objetivos del programa La Fonoteca, que se transmitió por alrededor de 3 años, donde pudimos escuchar varios fragmentos de esa fonoteca histórica, y que en este momento pues siguen ahí también, ¿no? Que se pueden consultar. Hay varias maneras. Hemos venido trabajando mucho con el archivo universitario, que son los que tienen, digamos, en físico todos esos discos y todas esas cintas conservadas ya en la manera, con la temperatura y la iluminación adecuadas para que no se deteriore más. Pero también tenemos ya en la red informática de las red emisoras, tenemos los archivos en digital, que eso es de uso público, ¿verdad? Es información pública, es parte de nuestro acervo cultural e histórico. Entonces cualquier persona que esté interesada en algún material que pertenezca a la Fonoteca Histórica, es cuestión de que se comunique con la radio y nos haga la consulta, ya sea a mí o a el compañero Rafael Quiroz, que es el encargado de la Fonoteca también. Sonidos bicentenarios. Historia de la música en Costa Rica. En el año 2019, Radio Universidad de Costa Rica cumplió 70 años de su fundación. Acerca de su aporte en el medio cultural costarricense, nos comentan sus diferentes directores. El periodista Alejandro Vargas Johansson asumió la dirección de las radioemisoras en 2014. Lo escucharemos a continuación, comentando sobre algunos puntos centrales de su gestión. Entre agosto del 2013 y diciembre del 2015 tuve el honor de estar en la dirección de las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica. Recuerdo 3 proyectos estratégicos. Uno tenía que ver con la integración a nivel interno, y eso para posicionar el tema de que es un grupo radiofónico compuesto por 3 radios: Radio Universidad, Radio U y la 870 UCR. ¿Okay? Además, había un segundo proyecto estratégico que tenía que ver con vernos como parte de los grupos mediáticos, valga la redundancia, de la Universidad de Costa Rica. Es decir, está el Semanario Universidad y también tenemos el canal de la UCR. ¿Okay? Yo siento que en el siglo XXI, ya avanzado donde estamos, la comunicación no podía verse de manera solo radio, solo tele o solo prensa escrita, ¿verdad? Entonces hicimos un esfuerzo por compartir algunas producciones y sacar independientemente el contenido en los diferentes formatos. Y un tercer proyecto del cual, gracias al apoyo de los compañeros aquí en la radio, pudimos sacar adelante, es el tema de la profesionalización del archivo digital. Esto sé
que otras direcciones había venido trabajando en eso. Pero logramos, las cintas abiertas, los discos de acetato, poder garantizar un almacenamiento adecuado y profesional. Esto se hizo en alianza con el Archivo Universitario. Pero no quedarnos solo ahí, logramos iniciar un proceso de digitalización de esos formatos para que los contenidos únicos, porque habían testimonios muy valiosos, pudiera generarse a través de un producto. Y esto, gracias al trabajo particular del compañero Marvin Cotto, se logró hacer un trabajo riquísimo que se llama La Fonoteca y que creo que ya evolucionó a otro formato distinto, pero que mantiene un poco esa idea de traerse lo del pasado al presente, ¿verdad? Y este proyecto también estaba vinculado con un proyecto un poco más grande, pensar más adelante en una fonoteca nacional, en poder darle a los archivos sonoros un valor fundamental en la historia del país. La periodista, abogada y docente universitaria Giselle Boza ejerció por varios años la dirección de las radioemisoras, tiempo en el que surgió la 870 UCR. Bien, ocupé el cargo de directora de las radios de la Universidad de Costa Rica del año 2004 al 2013. En este periodo nos propusimos como equipo reformular el concepto de radios universitarias, pasar de una noción de radio cultural academicista, que era básicamente una noción un poco elitista del concepto de radio, a una emisora o a un conjunto de emisoras de servicio público. La idea era que estos medios trascendieran el ámbito de la universidad y cumplieran una función importante en el ecosistema mediático del país. En el caso de Radio Universidad, la necesidad de fortalecer su papel como generadora de opinión pública, una emisora que contribuyera al debate democrático, y para eso quisimos profundizar en los formatos de opinión y de análisis, acudir a las fuentes autorizadas, que son las fuentes de la misma universidad, pero trascender el ámbito universitario hacia un análisis del contexto político, económico, social del país. Recordemos que en este periodo se da la discusión en el país que polariza la opinión pública alrededor del TLC, y consideramos que los medios de la universidad, en particular las radios, cumplieron una misión muy importante en el debate democrático. Era necesario en ese momento equilibrar las opiniones en el ecosistema mediático porque fundamentalmente estaban a favor del sí. La idea no era oponerse o apoyar un proyecto de ley, sino más bien como medio de servicio público equilibrar las opiniones, fomentar la diversidad, la pluralidad de los puntos de vista, y consideramos que desde esa perspectiva la radio cumplió un papel importante. Yo diría que 3 logros importantes en este periodo del equipo de Radio Universidad de Costa Rica: fortalecer los formatos de análisis y opinión, remozar la programación musical a través de formatos didácticos de géneros narrativos durante toda la programación de la radio. Consideramos que hay un avance importante en digitalización de los procesos de producción, la automatización de la programación de las radios, la inauguración de los primeros sitios web que tiene Radio Universidad, el uso de algunos formatos web como los podcasts y una serie de procesos internos de remozamiento de la producción. Sonidos Bicentenarios. Historia de la música en Costa Rica. En el programa de hoy, dedicado a las estaciones radiofónicas, nos sirvieron algunos libros, tales como Hurtándole tiempo al tiempo, de Tania Vicente León, Historia de radio y una aventura radiofónica, ambos escritos por Marvin Cotto. Asimismo, Radio Universidad de Costa Rica, editado por la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica en el año 1985. La entrevista con el comunicador Marvin Cotto fue realizada por Ekaterina Chatsky. La Vicerrectoría de Acción Social,
el Instituto de Investigaciones en Arte y las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica han presentado el proyecto Sonidos Bicentenarios. Historia de la música en Costa Rica. Los programas fueron realizados por Ekaterina Chatsky con el apoyo de Isabel Aguilar en la producción y Fabiola Cordero González en la locución.